Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a presentar la lección número 2 correspondiente a sistemas de conducción y pretratamientos. Bueno, entonces primero pues debemos saber qué es, o conocer más bien qué es un sistema de conducción. Sabemos que un sistema de conducción es pues el cual se caracteriza por llevar el agua desde nuestra captación hasta nuestra planta de tratamiento de agua potable. Digamos que esta red de construcción pues depende digamos las condiciones de terreno, depende de pronto si el sistema se quiere llevar a gravedad, si hay que utilizar de pronto algún tipo de bomba, ¿sí? Para impulsar el agua desde donde la queremos llevar, pues obviamente para suplir el caudal, ¿sí? El caudal de diseño de nuestra PETAP y poder pues dar el agua a nuestra comunidad, a la población pues que nosotros estemos abordando. Esas condiciones de diseño también son muy importantes tenerlas en cuenta, ya que pues nos dice de pronto qué tipo de tubería utilizar, el material, sí, entonces pues esto también es muy importante considerarlo. Ya pues es tema de diseño, pero también viene relacionado pues con esos sistemas de conducción. Bueno, entonces acá tenemos como los elementos generales para el diseño de esos sistemas de conducción. Entonces, sencillamente tenemos dos tipos de sistema de conducción. Uno es a flujo libre, como pueden apreciar acá, a flujo libre, y el otro a sistemas a presión. Entonces, el de flujo libre pues se puede llevar por canales que sencillamente pues hacen personas o utilizando algunas máquinas, y pues sencillamente se quiere llevar a través pues de ese flujo libre el agua para llevarlo para que llegue a nuestra PETAP, y esos sistemas a presión pues es por tubería. Entonces ya es tubería que se instala y obviamente pues se lleva el agua hasta la PETAP también. ¿Qué consideramos el caudal? Entonces el caudal de diseño pues se calcula de acuerdo a la población, ¿sí? De acuerdo a unos coeficientes que nos da pues el RAS título C, ¿sí? Que título B y C, que nos da pues obviamente como esas características digamos precisas para poder pues calcular el caudal. El caudal también pues lo podemos calcular de varias formas, ¿sí? En campo pues también teniendo datos de campo podemos calcularlo. Hay que considerar desniveles porque pues sabemos que la topografía del país, ¿sí? En donde quiera que estemos, la topografía del país no va a ser digamos a nivel, ¿sí? Entonces en ocasiones hay desniveles y pues que eso también lo podemos aprovechar como ventaja para de pronto hacer esto de flujo libre, ¿sí? Sin necesidad de utilizar de pronto algún tipo de bomba, ¿sí? También las distancias, entonces sabemos que la captación, nuestra captación siempre, en la mayoría de casos diría yo, en la mayoría de casos pues digamos que estas distancias son largas, ¿sí? Desde el punto de captación hasta, digamos, hasta el sistema de conducción y el sistema de conducción hasta la PETAP. Entonces digamos que esas distancias son considerables y por eso también son cálculos que se deben llevar a cabo pues digamos antes de empezar la construcción de nuestra PETAP. Y esas obras complementarias, ¿de qué tratan? Las obras complementarias tratan principalmente, digamos, de esas obras que se llevan también dentro de, digamos, dentro del sistema de tratamiento, pero que a veces pues hay necesaria, o sea, debemos hacerlas por necesidad, ¿sí? ¿Por qué por necesidad? Porque si nosotros estamos manejando sistemas de conducción, sencillamente tenemos que saber pues si es flujo libre, sistemas a presión, y esas obras complementarias cómo se relacionan con estos dos tipos de sistemas de conducción. Bueno, las tomas de datos en terreno, entonces hace un momento les estaba hablando del caudal. Entonces nosotros pues debemos calcular ese caudal, ¿sí? Nosotros debemos calcular y vamos a aprender a hacer ese cálculo de caudal, y existen principalmente dos métodos: el método volumétrico, ¿sí? El método volumétrico pues sencillamente utilizamos el volumen en un determinado tiempo. Entonces ahí ya tenemos caudal, sencillamente el caudal es un volumen por un tiempo. Y el método del flotador es sencillamente que se toma como una distancia, ¿sí? Se calcula la velocidad que pues se lanza el flotador, se calcula la velocidad que ese flotador atraviesa, digamos, ese tramo que yo estoy analizando de la quebrada de mi río,
y ahí también poder tener datos de velocidad por área y nos da ese caudal también en volumen sobre tiempo. Bueno, entonces para esos tipos de sistemas de conducción tenemos dos sistemas de conducción mediante tuberías. Entonces pues vamos a abordar algo de los tipos de tuberías que comercialmente pues se utilizan. Los diámetros también es muy importante. Sabemos que si tenemos menor diámetro podemos tener una mayor presión, ¿sí? La colocación de las tuberías también es muy importante, lo que les decía hace momentos. Nosotros tenemos que tener pues claro, digamos, la topografía del terreno, ¿no? Entonces esas son cosas pues que nosotros los diseñadores nos fijamos mucho en el momento de instalar estos sistemas de conducción, y pues que ustedes también al momento de hacer esa vigilancia, ese control que deben hacer, ¿sí? Pues también deben saber cómo se compone un sistema de conducción. Tenemos acá otro tipo que es el sistema de conducción mediante canales. Y todos estos canales ya en ocasiones pues son, digamos, solo excavan y los dejan así. Hay otros que ya le ponen cimentación, ¿no? Entonces le ponen sus plaquitas de concreto, y pues ya se, digamos, para evitar de pronto que el agua llegue pues con mucho material, ¿no? Mucho material que por sí las bancas de los ríos, de las quebradas pues trae y se va a desprender. Entonces la mayoría de casos pues le hacen canales pues en concreto. Entonces acá que relacionamos la gravedad es muy importante, el tema de las pendientes también. Entonces si necesitamos de pronto mover el agua pues debemos tener una buena pendiente, ¿no? Y esas características de canales, lo que les decía, pues los materiales. Entonces hay unos que son en concreto y hay unos que están así normalitos. Bueno, entonces acá tengo como unas consideraciones generales para el tratamiento del agua. Entonces realmente estas consideraciones generales también nos la dan la norma, ¿sí? Que yo debo justificar el proyecto. Entonces, ¿por qué es viable de pronto montar un tratamiento de agua? ¿Sí? Conocer el marco institucional, eso también es muy importante. De pronto, ¿quién me vigila a mí? ¿Sí? ¿Quién me vigila? ¿Qué tramitología debo hacer? ¿Qué permisos ambientales? Todo eso es pues conocer el marco institucional. Acciones legales, lo mismo, pues en qué yo me comprometo, ¿sí? Que me comprometo de pronto con la alcaldía o con la gobernación en entregar ese proyecto y pues en dejarlo, digamos, factible, ¿no? O sea, que sea un proyecto factible y que sea funcional. Los aspectos ambientales es muy importante. Entonces, como ya explicaba, de pronto si nosotros tenemos un predio y lo vamos obviamente a utilizar para el desarrollo pues de nuestro tratamiento de agua, necesitamos saber qué aspectos ambientales consideramos. De pronto si hacemos un traslado de especies o de pronto talamos árboles, ¿sí? Entonces todo eso son pues aspectos ambientales a considerar y que son muy importantes en esas consideraciones generales. El ordenamiento territorial también es muy importante, porque él nos dice de pronto dónde esas plantas se pueden ubicar, ¿sí? Esas PETAPs, dónde las podemos ubicar según ordenamiento territorial. Estudios de factibilidad y estudios previos, siempre se deben hacer estudios previos, conocer el terreno, conocer qué voy a hacer, qué caudal voy a dar, qué elementos voy a utilizar, qué estructuras también voy a utilizar para el tratamiento del agua. Entonces eso se consideran como estudios previos. El diseño, entonces esto ya pues lo hacemos nosotros los diseñadores, y pues obviamente esos requerimientos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué más me piden? Materiales, costos, bueno, todo el tema relacionado con costos. Construcción y supervisión técnica. Entonces esa supervisión técnica también pues la van a hacer ustedes en el momento que ya esté la planta, ¿no? Que esté funcionando, pues que obviamente le esté dando el agua, el caudal que realmente se concesionó frente a las corporaciones, se concesionan los caudales, y eso también es muy importante considerarlo. Y la puesta en marcha ya es el funcionamiento, ¿no? Entonces verificar de pronto que la planta esté trabajando adecuadamente, que se le agreguen pues los dosificantes químicos, no sé, estar aforando los caudales, el tema eléctrico también, si se utiliza, si hay algo pues mecánico, obviamente eso trabaja con electricidad, y obviamente todo toca pues digamos que marche de la mejor manera. Bueno, tenemos también algo de aspectos de calidad del agua y su tratabilidad. Entonces la calidad del agua tratada también la debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué nos exige la norma? ¿Qué parámetros?
qué rangos, ¿sí? ¿Qué se está estudiando como tal pues en esa calidad del agua tratada? Y esos estudios de tratabilidad también pues los vamos a abordar, ¿no? Y ya por acá tenemos un tema del pretratamiento. Entonces principalmente nosotros en el pretratamiento tenemos estos tres tipos, ¿sí? El primero es la remoción del material flotante, entonces para eso utilizamos estas rejillas, que lo que hace es retener esos sólidos gruesos, ¿sí? De pronto residuos sólidos que queremos que se queden acá y que de pronto aguas abajo nos dañe algo o nos impida más bien el funcionamiento de la planta. Remoción del material suspendido, entonces como ven acá esto es un desarenador, ya sabemos que el desarenador es para remover arenas y arcillas que trae el agua por su naturaleza, y estos procesos de oxidación también son muy importantes para remover por ejemplo hierro y manganeso. Entonces ¿qué hacemos? Aplicamos de pronto una capa de carbón activado y podemos remover pues esas sustancias del agua. Entonces, remoción del material flotante, utilizamos rejillas, vamos a mirar parámetros de diseño, control de proceso y de operación, trampas de grasas de aceite. Ya para el material suspendido vamos a ver los desarenadores, algunas imágenes, también parámetros de diseño, control de proceso y de operación, presedimentadores, parámetros de diseño, control, proceso de operación, prefiltros también nos utilizan, los microtamices. Y ya en procesos de oxidación vamos a ver lo que es aireación, ¿sí? También abordamos parámetros de diseño y control, procesos de operación y la oxidación química. Y pues esto es todo, muchachos, pues espero que haya quedado claro el tema que vamos a abordar. Obviamente pues en clase lo vamos a desarrollar de una manera más específica. Este tema es muy importante y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.